Entonces podemos comenzar, estoy pensando en portugués. Podemos empezar ahora con la presentación en español. Em, si la oradora está con nosotros. Sí, Acá estoy. ok, gracias. Hola y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y voy a leer una versión más cortita de tu biografía para darte más tiempo para hablar. Trilce García Cosavalente es una artista de cómic y comunicadora visual peruana. Tiene un máster en diseño e ilustración. Su trabajo se enfoca en la sensibilización de diversos temas sociales a través del cómic. Ha producido muchos cómics, como uno que aborda el tema de la trata de personas y la explotación sexual de adolescentes indígenas en Perú, y además ha trabajado en otros proyectos en Indonesia y Alemania. Ha producido el webcómic Cuando el dolor te trampea, que relata su experiencia sobre dolor crónico y cómo pudo superarlo. Este cómic ha sido muy bien recibido y ha sido incluido en páginas especializadas en salud y medicinas gráficas. Entonces, te doy la palabra y gracias por estar aquí. Ok, muchas gracias por la invitación. Primero quiero ver si es que puedo compartir. Acá esto me pone un poquito nerviosa. Y disculpen si hablo muy rápido, pero Sí, cuando lo me vemos. pongo muy nerviosa hablo rápido. No sé si se puede ver. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, a ver, comencemos. Primero quiero comentarles algo. Hoy día me he enterado que tengo COVID. Me siento un poquito mal y disculpen si se me corta un poco la voz. Estoy como en el proceso, recién lo estoy iniciando, pero bueno, estoy optimista que todo va a salir muy bien. Mi ponencia se llama Un cómic sobre dolor crónico y, ay, no sé si, ajá. Y bueno, primero quería presentarme. Mi nombre es Trilce García Cosavalente, soy diseñadora gráfica y también comunicadora visual. Y como ya han comentado, han leído un poquito de mi biografía, hago cómics, ¿no? Y quería más o menos, todo el mundo, yo creo que es como de conocimiento mundial qué es un cómic, ¿no? Todos sabemos, creo que todos de niños hemos leído cómics, ¿no? Pero solo para aterrizar un breve concepto de qué es el cómic es, o historieta, o tebeo, como le dicen en España, es un medio visual que cuenta una historia en imágenes de manera secuenciada y basa su formato en viñetas dispuestas una al lado de la otra, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cómic, hablamos de este elemento que es recurrente, que es el uso de la viñeta, ¿no? También hay otros elementos como los globos de texto, como los globos de pensamiento y de cuando uno habla, que también están presentes en el cómic. Pero una de las cosas que creo que es que la gente no sabe mucho del cómic y es que mucha de la acción o mucha de la reacción por parte del lector se da entre las viñetas. Es por eso que he puesto acá un pequeño línea amarilla, ¿no? Porque el cómic trabaja muy parecido a lo que es una película. Vas por fotogramas, vas viendo la animación, la acción pasar, pero el cómic solo decide, o el autor del cómic solo decide qué viñeta se va a presentar. Entonces, perdón, lo demás tiene que ser puesto por el lector, ¿no? Y es en la imaginación del lector en que tú vas construyendo el sentido de la historia, ¿no? A través de las viñetas y lo que se cuenta y lo que no se cuenta, ¿no? Y bueno, puse acá a Superman porque creo que es uno de los representantes del cómic y de la era dorada, ¿no? De la era dorada del cómic, en la época de los 50, pero a partir de que ya empieza la decadencia de estos superhéroes que se dio en los 60, en los 70, y empieza como una revolución o un cambio en el cómic, ¿no? Y empiezan a salir cómics con otro tipo de temáticas. Y por ejemplo he puesto estos dos libros que son como unas piedras, como la base de lo que es el cómic social, como lo conocemos ahora, que es uno Mouse, escrito por Art Spiegelman, y Maus cuenta la historia del holocausto nazi.
y esta es la historia de su padre y su madre, y cómo ellos sobrevivieron al holocausto, ¿no? Y también habla un poco del el síndrome del post-trauma, y ya como les comento, ya como se empieza a ver ese cambio en las temáticas de lo que trata el cómic, y también estas nuevas formas de escritura también, porque el cómic, si bien es una herramienta muy visual, también tiene su lado de texto, de escritura, de literatura, ¿no? Entonces ya se va como especializando, se va estilizando estas dos áreas, ¿no? El dibujo y la escritura, ¿no? Bueno, perdón, este es otro libro que se llama Palestina, que es de Yosako. Yosako es un periodista, pero también él está haciendo mucho reportaje gráfico, ¿no? Entonces él se fue a la Franja de Gaza, entrevistó ahí a la gente, y es a través de estas entrevistas que él hace, en vez de tomar fotografía, él empieza a construir las historias de gente real a través del dibujo. Y una de las cosas que también se consigue es tal vez contar temas que son muy delicados, muy sensibles de contar, de una forma que a través del dibujo, que lo hace como algo más, como que, no sé qué palabra usar, pero no es tan duro para el lector, ¿no? Y a la vez te puede informar de algo, de un suceso muy sensible, pero de una forma muy fácil, ¿no? Y bueno, vamos al tema de medicinas gráficas. Les quería comentar antes sobre el cómic social, porque también las medicinas gráficas son parte de toda esta ola o esta nueva visión de lo que es el cómic y cómo se está trabajando con el cómic, ¿no? ¿Qué es la medicina gráfica? Medicina gráfica es un cómic, pero que cuenta temas de salud, y que puede estar escrito por profesionales de la salud, por doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, y también por pacientes, ¿no? Entonces, esos son solo tres, pero ahora hay muchos ejemplos de medicinas gráficas y también de patografías, que es como el testimonio del paciente a través de la enfermedad, ¿no? Una enfermedad larga, muchas veces como un cáncer, por ejemplo, ¿no? Y cómo el paciente aborda el tratamiento. Y yo creo que una de las cosas importantes de la medicina gráfica es que crea este puente que muchas veces está como cortado entre lo que es los profesionales de la salud y el paciente, ¿no? Porque a veces un doctor termina de escribir la prescripción médica, le da al paciente y el paciente sale y ya el doctor o la doctora se olvida, ¿no? De ese otro momento importante o crítico en la vida del paciente, que es el tratamiento, ¿no? Entonces es a través de estas medicinas gráficas que se busca crear un puente y también a la vez informar, ¿no? Porque parte también de las medicinas gráficas incluye ilustraciones, incluye visualización de datos, y es en esta data que también como hace un poco amigable y también como personaliza al paciente, porque nosotros, y yo también me hablo como paciente, ¿no? No somos data, no somos solo porcentajes, ¿no? También tenemos una cara, tenemos un nombre, tenemos una historia de vida, ¿no? Entonces es importante como estas herramientas comunicativas. Creo que me salté, bueno. Y para ponerles un poco en contexto sobre el cómic que creé, ahí he dejado estos enlaces si es que alguien está interesado en el cómic. Es totalmente gratuito y está en español y en inglés. Y el cómic, bueno, trata sobre el dolor crónico que yo experimenté, y les voy a ahora contar un poquito sobre eso. En el 2013 empecé a sentirme muy mal, tenía como mucho ardor vaginal en el área de la vulva, y no, y como yo ya había tenido una experiencia de infecciones urinarias en mis 20, cuando era bastante joven, ahora tengo 40, pensé que era algo que, no sé, se había retomado, ¿no? Entonces empecé a hacerme exámenes y todo siempre salía bien, pero el dolor iba incrementándose, iba haciéndose más crónico con el pasar de los días, de las semanas, y como que empezaba a sentir que tal vez no era una infección urinaria y era otra cosa.
Y bueno, ahí empieza el peregrinaje que yo hice, el peregrinaje médico, yendo a ginecólogos, dermatólogos, urólogos y diversos especialistas. Y finalmente esto lo hice en Perú. Yo soy peruana, pero ahora vivo en Finlandia, pero eso, todo está como peregrinaje lo hice en Perú. Y la última doctora me dijo que yo, la ginecóloga que me vio, me dijo que yo no necesitaba un ginecólogo, lo que yo necesitaba era un psiquiatra, un psicólogo, ¿no? Entonces, por la forma que me lo dijo, por su trato como tan cortante, tal vez en ese momento yo también sentía que necesitaba como ayuda psicológica, ¿no? Pero fue como, hay un mensaje muy claro que ya había tocado fondo. Entonces, siguiendo sus recomendaciones, empecé a ir al psicólogo y hice una terapia y en verdad mejoré, sí, es verdad que mejoré, pero de vez en cuando tenía estos episodios de dolor, ¿no? Que yo le llamaba ataques, ¿no? De vez en cuando no podía manejarlos, ¿no? Si bien es cierto, antes era el dolor todos los días constante, manejé eso un poco, ¿no? Pero era siempre ese miedo, ¿no? Y si hoy día salgo y me siento mal, ¿qué va a pasar, no? No era muy aleatorio. Y bueno, con todo eso, igual decidí irme de viaje a estudiar a otro país, ¿no? Y es en este otro país que paso por una clínica de dolor crónico. Y es ahí donde conozco a un doctor que, ay, perdón, creo que le pasó. Es ahí donde conozco a un doctor que desde el primer momento empatizó conmigo y me dijo que lo que yo estaba sintiendo era real, que era un dolor real, que no me lo estaba inventando y una de las frases que él usó es, yo sé que te duele y que te duele mucho. Entonces, eso es como cuando yo encontré a la persona que en verdad estaba empatizando conmigo y sabía lo que estaba sintiendo, me hizo sentir muy bien, ¿no? Y dije, en este lugar yo me voy a sanar, ¿no? Y con el doctor, su tratamiento consistió creo en 10 sesiones, ni siquiera fue mucho, pero el doctor me habló de este como término de sensibilización central y cuando el cerebro graba el dolor, ¿no? Cuando tal vez en mis episodios de infecciones urinarias en mis 20 de alguna forma habían como el cerebro los había grabado y estaba mandando estas señales de dolor 10 años después, ¿no? Entonces fue muy interesante su tratamiento porque él me dijo que una de las cosas que yo debería hacer es hacerme una especialista en mi dolor, pero no tanto así como para que yo sepa más que el doctor y que pueda refutar a un doctor cualquier cosa de mi enfermedad o síndrome como lo quieran llamar, ¿no? Pero para como tomar las riendas de mi cura, de mi curación y de mi tratamiento, ¿no? Entonces, el doctor me habló de muchos otros conceptos como la red por defecto, del el síndrome del amputado, y cómo muchas veces no es tan difícil de que el cerebro se quede con ese dolor, ¿no? Entonces, poco a poco yo fui mejoré mucho y muy rápido, muy rápidamente al entender, ¿no? Era como una clase que él me daba cada vez que iba, ¿no? Sin pastillas, sin absolutamente nada, solo para entender cuál era el proceso que mi cerebro estaba tomando, ¿no? Entonces, poco a poco, y como lo fui como eh, atrapando todos esos conceptos, también hice un poco, leí bibliografía sobre el dolor, cómo funciona el cerebro, la neuroplastía, y mejoré. Y hace como unos 6 años más o menos que ya no he tenido absolutamente ningún ataque de dolor. Y bueno, llegó creo el momento en que yo quise compartir esto, ¿no? Quise compartirlo y como soy ilustradora, diseñadora y artista de cómic, no vi mejor forma que hacerlo que a través de un cómic, ¿no? Y como ya han comentado en la lectura de la bibliografía, fue cuando he compartido el cómic que muchas personas empezaron a comunicarse conmigo. Eh, Hasta en la semana pasada una investigadora de la India me contactó porque quiere que mi cómic aparezca en una revista especializada de humanidades. Ella está haciendo su doctorado allá en la Universidad de la India, después del portal especializado de medicinas gráficas, creo más grande en inglés también ha aparecido este cómic.
y es como muy, hay como ese aspecto profesional, ¿no? Que está siendo valorado, pero también hay el aspecto o el área del paciente. Por ejemplo, muchas personas, muchas mujeres me han escrito y me han dicho que ese es un tabú, ¿no? Este es un tabú, nadie puede hablar sobre vaginas y vulvas y el dolor crónico que tú puedes sentir ahí, pero ellas se han visto visibilizadas, ¿no? Como que les ha parecido también de una forma muy graciosa de contarlo, ¿no? Porque el cómic también tiene ese toque de humor, ¿no? Que nunca quise perder, ¿no? Entonces, sintieron que había como una esperanza ahí, ¿no? Entonces, el cómic, para creo finalizar un poco el cómic y sobre todo las medicinas gráficas, sí son una herramienta comunicativa muy, muy efectiva, que puede conmover, que puede informar, que puede entretener, alegrar, y creo que es una herramienta que debería ser como un poco más explotada por los profesionales de la salud. Y bueno, eso es todo. Gracias. Pues gracias a ti, eso fue muy interesante y gracias sobre todo para estar aquí cuando tienes COVID. Uh -huh. Qué horrible. Espero que te sientes mejor pronto. Gracias. Y- Gracias. Y bueno, como no creo que vamos a tener tiempo para preguntas porque habíamos empezado un poco más tarde de lo previsto, entonces vamos a terminar con eso, pero muchísimas, muchísimas gracias. Como has dicho, es un tema del cual la gente no habla y creo que vulgarizarlo y hablar más de eso, sobre todo en el tema, en el formato de un cómic, es muy interesante. Uh Entonces, -huh. gracias. Ah, Gracias.